concepto de producto vectorial, a pesar de que el primer apunte que les había pasado era precisamente conceptos de producto de vectores, en los cuales estaba incluida esta operación muy común llamada producto vectorial. El producto vectorial, entonces, es una operación entre vectores. Quiere decir de que si yo tengo dos vectores, como ustedes pueden observar, un vector azul A y otro vector azul B, y lo podemos representar esa operación entre vectores como A, X, B, o lo que es lo mismo A por B, y me da como resultante un nuevo vector. El módulo de ese nuevo vector, o sea, la operación A por B es un nuevo vector. No es como el producto escalar donde obteníamos un escalar. Si no, vuelvo a repetir, el producto vectorial, la resultante de hacer la operación entre los vectores azul A y el vector rojo B, conocida como producto vectorial, es un nuevo vector. Y como un vector se identifica por su módulo, dirección y sentido, ese nuevo vector, después de haber practicado el producto vectorial, tiene un módulo. Y el módulo lo podemos expresar por la expresión de A por B por el seno del ángulo θ. Y aquí podemos ver la representación gráfica. El vector azul es A. El vector rojo es B. Son dos vectores diferentes. Ambos tienen diferente dirección, sentido y módulo. Si practico la operación del producto vectorial A por B, obviamente voy a obtener un nuevo vector. Ese nuevo vector es el morado, que viene a ser un vector cuyo módulo es multiplicar el módulo del vector A por el módulo del vector B y por el seno de un determinado ángulo θ. El ángulo θ es el ángulo que forman los vectores azul y rojo, o sea, lo mismo que el ángulo que forman el vector A con el vector B. Multiplico el módulo del vector A por el módulo del vector B por el seno del ángulo θ, donde θ representa el ángulo formado entre el vector azul y el vector rojo, el vector A y el vector B. Y ese es un nuevo vector. Ese nuevo vector, en definitiva, será aquel que está formado por una dirección, cuyo módulo lo podemos calcular como A por B por el seno del ángulo θ. Y además ese vector debe ser perpendicular al plano que forman el vector azul y el vector rojo B. Quiere decir que el nuevo vector, después de practicar la operación A por B, es un nuevo vector como el vector morado, que surge de multiplicar el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que forma el azul con el rojo. Y además es perpendicular al plano que ellos forman. Y aparte de eso, tendrá una dirección y sentido. La dirección perpendicular al plano que forman A y B, el sentido regla de la mano derecha, es decir, que yo debo hacer girar el vector A respecto del vector B. Vuelvo a repetir, y esto quiero remarcarlo, el vector A lo hago girar hacia el vector B y el sentido de este vector, que es perpendicular al plano formado por el rojo y el azul, será la regla de la mano derecha. Los dedos, al girar A sobre B con la mano derecha, buscarán de tener un sentido, el vector A por B, como lo indica el pulgar de la mano derecha. A ver, vamos a repetir nuevamente, haciendo un resumen de esto, que vamos a echar mano permanentemente en todos los conceptos del desarrollo de magnetismo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Producto vectorial. ¿Entre quiénes se practica un producto vectorial? Entre vectores. Si yo elijo un vector azul y un vector rojo, un vector A y un vector B rojo, ¿cómo puedo obtener el producto vectorial? La resultante será un nuevo vector. Un vector
tiene dirección, sentido y módulo. ¿Qué dirección tendrá el producto vectorial entre A y B? La dirección perpendicular al plano que forman el vector azul y el vector rojo. Dos rectas constituyen o forman un plano. Esa dirección puede tener sentido hacia arriba o hacia abajo del plano formado entre A y B. ¿Cómo encuentro el sentido? En este caso será hacia arriba. ¿Por qué? Porque A, con la mano derecha, lo debo hacer girar hacia B y el pulgar de la mano, los dedos de la mano derecha me indicarán el sentido de rotación de A hacia B y el sentido del vector, producto vectorial A por B, será la que indica el pulgar de la mano derecha. Quiere decir que constituiría el vector morado. ¿De acuerdo? Entonces, el módulo de ese vector producto vectorial es multiplicar el módulo de A por el módulo de B y por el seno del ángulo formado entre los vectores A y el vector B. Perpendicular al plano que forman A y B, sentido, regla de la mano derecha, A debe girar hacia B y en consecuencia, ¿no es verdad? El sentido de los dedos de la mano derecha girarán desde A hacia B y el pulgar de la mano derecha indicará el sentido del vector producto vectorial A por B. Donde tita, obviamente, el módulo es el módulo del uno por el módulo del otro, por el seno del ángulo formado entre ambos vectores. Una vez aclarado este concepto importantísimo que nos va a hacer entender o nos va a clarificar todos los conceptos del producto vectorial, entraremos, ¿no es verdad?, a lo que es el campo magnético. Haremos primero una comparación entre el campo magnético y el campo eléctrico. Ya sabíamos de que una carga cualquiera establece un campo magnético cercano a ella, o sea, en el espacio que la rodea. Habíamos llamado el campo eléctrico, o sea, vuelvo a repetir, una carga Q va a generar un campo magnético E mejor dicho, una carga Q va a generar un campo eléctrico E en cualquier lugar cercano a la carga, o sea, en cualquier lugar cercano a Q. No importa si la carga está estática o está en movimiento. Pero solamente una carga móvil, una carga que posee movimiento, o lo que es lo mismo, una corriente eléctrica, establecen cercano a ella, ¿no es verdad?, un campo magnético. A ver, hagamos la diferencia que es vital. ¿Cómo se genera un campo eléctrico? Lo genera una carga Q. ¿Dónde se genera el campo eléctrico? Cercano a la carga Q. Pero en cambio, una carga, si posee movimiento, o lo que es lo mismo, una carga móvil, o lo que es lo mismo, una corriente eléctrica, genera un campo magnético cercano a la carga viajera. Esa es la diferencia. El campo eléctrico se genera si es que la carga Q estuviese estática o estuviese en movimiento. Pero solamente una carga con movimiento permite, en otras palabras, generar un campo magnético. Esa es la diferencia. Es decir, que los campos magnéticos son generados por carga en movimiento que poseen una cierta velocidad v. Por otra parte, un campo eléctrico ejerce una fuerza sobre la carga Q situada cercana al campo eléctrico. Pero, sin embargo, el campo magnético, ¿verdad?, solamente ejerce una fuerza sobre una carga Q que está en el campo magnético B, solamente si la carga eléctrica es móvil. Lo vamos a volver a repetir nuevamente. El campo eléctrico es quien lo genera, la carga Q. No importa si la carga posee movimiento o no lo posee.
pero el campo magnético B solamente es ejercido por una carga Q, solamente si es que ella posee movimiento, o lo que es lo mismo, que una serie de cargas o una corriente eléctrica genera un campo magnético. ¿Por qué? Porque ellas poseen movimiento. Esa es la diferencia. Quiere decir que para establecer un campo magnético necesito cargas viajeras. Bien. Y para establecernos, ¿verdad? Y para establecer un campo magnético necesito una carga viajera. Y para establecer una fuerza de origen magnético también necesito una carga viajera. Y ambos son campos vectoriales, ¿no? Ambos se representan a través de vectores que puede ser que cada uno de ellos sea diferente en cada punto de la carga, ya sea que ella estuviese estática y genera un campo eléctrico, o ya sea de que la carga sea móvil o viajera y ella genera un campo magnético. Esa es la gran diferencia entre ambos y hay que entenderlo. En otras palabras, un campo magnético nunca se puede generar con una carga que posee movimiento, o mejor dicho, con una carga que está estática. Vuelvo a repetir, un campo magnético nunca puede establecerse con una carga que está estática. Solamente los campos magnéticos se generan cuando la carga posee movimiento. Explicada esta gran diferencia entre los dos conceptos fundamentales, ya habíamos visto campo eléctrico, veremos entonces que si yo poseo una velocidad B azul, ¿verdad? Y un campo y una carga Q sub 0 que viaja con una cierta velocidad B, y si ella estuviese metida o insertada o en las proximidades de un campo magnético como B azul, de esa manera, entonces se establecerá una fuerza de origen magnético. Esa fuerza de origen magnético será perpendicular al plano que forma la velocidad con la que viaja la carga Q0 celeste respecto al plano XYZ. Quiere decir que Q0 viaja, se mueve con una cierta velocidad B y ella está en presencia de un campo magnético. Si es que una carga viajera Q sub 0, cuya velocidad es B, y si ella por alguna razón está en presencia de un campo magnético, inmediatamente ejercen una fuerza de origen magnético. Esa fuerza de origen magnético será F. F en consecuencia será una fuerza de origen magnético. ¿Cómo será F, que es un vector? F será perpendicular al plano que forma la velocidad de Q0, o lo que es lo mismo, la velocidad de la carga viajera, y el campo magnético donde se encuentra la carga viajera cuya velocidad es B. F será perpendicular al plano que forman la velocidad de la carga Q0 y el campo magnético donde Q0 se encuentra. Quiere decir que será perpendicular al plano que forman la velocidad y el campo magnético. F será la fuerza de origen magnético, perpendicular al plano que forma la velocidad de Q0 y el campo magnético. ¿Qué sentido tiene? Debo hacer girar la velocidad respecto al campo magnético mirando el sentido de las uñas de los dedos de la mano derecha, y el pulgar me indicará, ¿no es verdad?, el sentido de la fuerza de origen magnético. Lo mismo lo podemos observar en esta figurita. Azul es la velocidad, verde es el campo magnético que va a generar el campo magnético verde. ¿Sobre quién? Sobre una carga Q0 que viaja con una velocidad azul, una fuerza de origen magnético. ¿Cuál será esa fuerza de origen magnético? El vector rojo. ¿Cómo es el vector rojo? Perpendicular al plano que forma el vector verde, que es el campo magnético, y el vector azul, que es la velocidad
de la carga viajera. Será perpendicular al plano que forman el vector verde y el vector verde campo magnético y el vector azul, que viene a ser la velocidad de la carga viajera, que la hemos representado acá como Q sub 0. ¿Qué sentido tiene el vector rojo? Donde el vector rojo es la fuerza de origen magnético, regla de la mano derecha. El vector azul debe girar hacia el vector verde y en consecuencia el sentido del pulgar de la mano derecha me mostrará el sentido de la fuerza de origen magnético. Por eso es que hemos introducido, ¿verdad?, el concepto de campo, o mejor dicho, de producto vectorial. ¿De acuerdo? Haciendo un repaso. Vamos a emplear los conceptos de producto vectorial. ¿Qué es lo que yo poseo? Una carga viajera Q sub 0. ¿Cómo está la carga viajera Q sub 0? Desplazándose con una velocidad V azul, celeste. ¿Dónde se encuentra la carga viajera roja? En presencia de un campo magnético azul. Y entre la velocidad y el campo magnético forman un plano. Por favor, el micrófono. Forman un plano. Se encuentran en un plano la velocidad de la carga viajera y el vector campo magnético B. ¿Cómo será la fuerza de origen magnético? Sobre la carga Q sub 0, que viaja con una cierta velocidad B, perpendicular al plano formado por la velocidad y el campo magnético. ¿Qué sentido tiene? Debo hacer girar la velocidad hacia el campo magnético y el sentido me la indicará el pulgar de la mano derecha. De esa manera, entonces, el sentido de la fuerza de origen magnético ejecutada sobre la carga Q sub 0 que viaja con la velocidad B. Establecido ese concepto, también lo podemos aclarar acá. Fíjense, yo tengo azul, un campo magnético, una carga Q. Esa carga Q viaja con una cierta velocidad B. ¿Qué se va a generar sobre la carga Q viajera que se desplaza con una cierta velocidad, una fuerza de origen magnético? ¿Cómo será esa fuerza de origen magnético? Perpendicular al plano que forma el campo magnético y la velocidad. Y por otra parte, esa fuerza de origen magnético tendrá un sentido. ¿Qué sentido? El sentido del tornillo cuando yo lo enrosco en sentido antihorario. O lo que es lo mismo, el sentido de la mano derecha. Acá ve los dedos de la mano derecha me están mostrando el giro de B, velocidad, hacia B, campo magnético. Y de esa manera, sobre la carga Q, se genera una fuerza de origen magnético F, perpendicular al plano que forman la velocidad y el campo magnético, y cuyo sentido de rotación es de B, velocidad, hacia B, campo magnético, y el pulgar de la mano derecha me está indicando el sentido de la fuerza de origen magnético. Observen que aplicando la regla del tornillo y aplicando la regla de la mano derecha, que es la más común, ¿verdad?, se puede obtener el sentido de la fuerza, dado que la dirección es perpendicular al plano que forma el campo magnético y la velocidad de la carga viajera, que en este caso es Q. De esa manera sencilla, entonces, se puede obtener, ¿verdad?, la fuerza F. Pero acá solamente hemos obtenido la representación del vector F.
que habíamos dicho que es un producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético. ¿Cómo será entonces la expresión del vector fuerza F? Del vector fuerza F será la carga Q por la velocidad multiplicado por la velocidad B en producto vectorial con el vector campo magnético B. Si analizamos esta expresión, Q es el valor de la carga, B es el vector velocidad, B es el vector campo magnético, F es la fuerza que la velocidad al viajar en presencia de un campo magnético genera sobre la carga Q. ¿Qué sentido tiene? De acuerdo al concepto del producto vectorial, deberá ser perpendicular al plano que forman la velocidad y B, al girar la velocidad B hacia el campo magnético B rojo, me formarán una fuerza de origen magnético que es un vector. Ese vector perpendicular al plano que forman la velocidad y el campo magnético. ¿Qué sentido tiene? Regla de la mano derecha. ¿De acuerdo? Así que esta expresión me da, es la expresión vectorial o la expresión del vector fuerza. Va a ser igual, el vector fuerza va a ser igual a la carga Q multiplicado por la velocidad en producto vectorial con el campo magnético B. Obviamente, el vector F tendrá un módulo. Ese módulo, ¿no es verdad? El módulo del vector fuerza F verde tendrá un módulo y ese módulo será la carga Q por el módulo del vector velocidad multiplicado por el módulo del vector campo magnético por el seno del ángulo θ, donde el ángulo θ es el formado entre la velocidad y el campo magnético. La dirección y sentido del vector lo obtengo por la regla de la mano derecha. En entendido que el vector fuerza verde F es perpendicular al plano que forman la velocidad y el campo magnético, y el sentido es la regla de la mano derecha. Este es el vector fuerza. El módulo del vector fuerza lo podemos obtener aquí, multiplicando la carga Q por el módulo de la velocidad, por el módulo del campo magnético y por el seno del ángulo θ, en el entendido que el módulo de cualquier vector es un escalar. Esto es un escalar. El módulo del vector fuerza, vuelvo a repetir, es un escalar. Muy bien. De esa manera hemos aprendido a cómo encontrar el vector fuerza formado. Estamos hablando del vector fuerza magnética, que ese vector fuerza magnética es aplicado sobre la carga Q, cuando la carga Q viaja con una cierta velocidad B y está en presencia de un campo magnético B. Obviamente, si despejamos B de acá, podemos despejar el valor de B, me da que B es igual a fuerza, B mando la velocidad, la carga y el seno del ángulo θ dividir al denominador y despejo el vector B, en el cual voy a reemplazar las unidades. ¿Cuáles serán las unidades del vector B campo magnético? Van a ser unidades de fuerza dividido entre el producto de las unidades de la carga con las unidades de la velocidad. Pero la fuerza se mide en Newton, la carga se mide en Coulomb y la velocidad en metros sobre segundo en el Sistema Internacional de Unidades. O sea que si lo pongo resumido, va a ser Newton dividido Coulomb entre segundos, Coulomb entre segundos por metro. Bien. Pero un Coulomb dividido en segundo es un ampere. Entonces me va a quedar Newton dividido ampere por metro. Me vuelvo a repetir, las unidades de B serían Newton dividido ampere por metro, o lo que es lo mismo, las unidades del campo magnético son Newton, como aquí los amperes, que son Coulomb dividido segundo, están dividiendo, me pasan arriba como ampere a la menos 1. Y los metros que están dividiendo me pasan al numerador como metro a la menos 1.
Quiere decir que las unidades del campo magnético serán Newton, ampere a la -1, metro a la -1, y le vamos a poner de ahora en adelante un nombre a las unidades del vector campo magnético, que viene a ser un Newton, ampere a la -1, metro a la -1, y le vamos a poner el nombre de Tesla. Tesla serán las unidades del campo magnético. ¿De acuerdo? Y esas unidades no vienen, un Tesla no viene a ser más que un Newton, ampere a la -1, metro a la -1. Es este concepto de las unidades, de cómo está constituido el Tesla, que no es más que un Newton, ampere a la -1, metro a la -1, tráiganlo en su formulario cuando evaluemos la materia. Vuelvo a repetir en el resumen, ¿cuáles son las unidades del vector campo magnético? Los Tesla. ¿Qué es un Tesla? Un Newton, ampere a la -1, metro a la -1. Eso es un Tesla, y yo le rogaría, por favor, que este concepto lo traigan anotado, sáquenle una foto si desean, lo traigan anotado en su formulario cuando llegue el momento de la evaluación. Muy bien, pero lo mismo que en el campo eléctrico que habíamos visto, en el campo eléctrico habíamos charlado que el campo eléctrico el campo eléctrico era como un vector o una flechita que se movía por el espacio y que en su colita traía un tarrito de pintura con un agujerito en el fondo. Entonces, al moverse el vector campo eléctrico, me trazaba una determinada figurita, una línea me trazaba. Me trazaba una determinada línea, y esa línea lo podía representar al vector campo eléctrico debido a que esa línea trazada por el tarrito de pintura que iba, ¿verdad?, en la colita del vector campo eléctrico, era permanentemente el campo eléctrico tangente a la línea que él mismo trazaba. Ese mismo concepto lo vamos a emplear en el campo magnético. Quiere decir que el campo magnético, que era un vector, y ese vector me va a trazar con su colita una línea magnética o una línea de campo magnético. ¿Cómo serán esas líneas de campo magnético? Permanentemente en todos los puntos de ella, esa línea de campo magnético va a ser tangente al campo magnético. Quiere decir que el campo magnético se representa mediante líneas llamadas líneas de campo magnético. ¿De acuerdo? En cada punto, la línea será tangente al campo magnético, lo que es lo mismo, en cada punto el campo magnético será tangente a la línea de campo magnético que él mismo traza. Podemos hacer algunas representaciones de las líneas de campo magnético. Digamos, dos imanes permanentes que tienen dos polos, un polo sur y un polo norte, me van a trazar líneas de campo magnético, donde las líneas de campo magnético nacen del polo norte rojo y mueren en el polo sur azul. Quiere decir que nacen en el polo norte y van hacia el azul. El polo norte rojo las emite y las recibe el polo sur. Quiere decir que, observen ustedes, acá yo tengo un imán con un polo norte rojo y un polo sur unidos entre sí. Y del otro lado tengo otro imán con un polo sur y un polo norte. Las líneas emitidas de campo magnético por el polo norte van y mueren en el polo sur del otro imán y en el polo sur del mismo imán. Quiere decir que el polo norte es un emisor de líneas de campo magnético y el polo sur es el que recibe las líneas de campo magnético que el polo norte ha emitido.
Si yo enfrento, en este caso enfrento un polo norte con un polo sur, si yo enfrento un polo norte con un polo norte, las líneas de campo magnético no tienen permitido cruzarse entre sí. Se repelen entre sí, porque las líneas que emite el polo norte, las líneas de campo magnético, deben necesariamente llegar hacia el polo sur. ¿De acuerdo? Ellas van hacia el polo sur, las que emite el polo norte. Les advierto que nuestro planeta Tierra tiene es un imán gigante, ¿no es verdad? Y tiene nuestro planeta Tierra tiene un polo norte y un polo sur, y las líneas que salen del polo sur van hacia el polo norte. El día que cambie el eje de emisión de las líneas, entonces todo el clima cambiará. Bien, la vida es factible en nuestro planeta porque nuestro planeta, el planeta Tierra, tiene un polo norte y un polo sur y establece un fenómeno magnético, línea de campo magnético entre el polo norte y el polo sur. Bien. El día que cambie eso, entonces toda la vida conocida puede desaparecer, porque cambiaría drásticamente el clima. Bueno, esas son las líneas de campo magnético, chicos. Aquí también podemos observar las líneas de campo magnético que salen del polo norte terminan en el polo sur. Bien, las líneas que salen del polo norte rojo van y concluyen en el polo sur. El polo norte es un emisor de líneas de campo magnético y el polo sur es un recibidor, un receptáculo de líneas de campo magnético. Y el campo magnético en cualquier punto cercano al imán que está representado por el polo norte y el polo sur serán permanentemente tangentes el vector campo magnético a las líneas de campo magnético. Bien, es una manera didáctica, es un invento de los físicos el concepto de línea de campo magnético, lo mismo que el concepto de línea de campo eléctrico. Y estableceremos otro concepto, chicos. Estableceremos el concepto de flujo magnético. Ya habíamos conocido lo que era el concepto de flujo eléctrico. Ahora vamos a establecer el concepto de flujo magnético, para lo cual necesitamos una superficie cualquiera como la superficie verde. Para poder establecer el flujo magnético necesitamos una superficie. En este caso hemos tomado una superficie verde. Esa superficie verde yo la puedo dividir en pequeños pedacitos como los que ustedes observan acá. La hemos dividido, ¿verdad?, en múltiples pedacitos infinitesimales. Esos pedacitos infinitesimal quiere decir muy, pero muy pequeño, muy cercano, cuando su superficie es muy cercano a una superficie que es prácticamente cero. Entonces, de esa manera puedo dividir la superficie verde en un pedacito muy, pero muy pequeño, infinitamente pequeño. Esos pedacitos quedarán representados por vectores. Este concepto ya lo habíamos visto cuando vimos el concepto de campo eléctrico, por vectores. ¿Cómo serán esos vectores que representan a cada uno de los pedacitos con los cuales he dividido la superficie verde perpendicular a cada pedacito? Y cuyo módulo, ¿verdad?, es equivalente al área de cada una de las pequeñísimas superficies con que yo dividí la superficie grande verde B. ¿Bien? Entonces, una vez dividida la superficie verde en pequeños pedacitos, y esos pedacitos, cada uno representado por un vector, que lo voy a llamar diferencial de área a ese vector, ¿no es verdad? Ese vector debe ser perpendicular a cada uno de los pedacitos. Y además de ser perpendicular a cada uno de los pedacitos, el módulo de ese vector debe ser equivalente al área de la superficie. Si yo de esta superficie verde, que la he representado aquí gris, ¿verdad?, saco un pedacito muy pequeño cuya área es A,
La puedo representar este pedacito blanco de la superficie gris como un diferencial de A que es perpendicular a la superficie blanca diferencial de A. Quiere decir que esta superficie queda perfectamente determinada, este pedacito muy pequeño, por un vector diferencial de A que es perpendicular a la superficie blanca. Luego de eso, esta superficie gris es atravesada por un campo magnético que varía punto a punto. El vector puede ser diferente en cada pequeño pedacito de superficie blanco que yo he dividido a la superficie. Quiere decir que si este pedacito blanco lo traigo acá, lo amplío con, ¿verdad? Me pongo unos lentes ampliatorios, será el pedacito verde. Ese pedacito verde lo puedo representar por un vector. Ese vector debe ser perpendicular a la superficie verde y de un módulo, de forma tal que el módulo sea, ¿verdad? El módulo del vector área, el representativo del área, debe ser equivalente al área de este pedacito verde. Y el campo magnético estaría atravesando esta superficie verde en una determinada posición. Si es que el campo magnético B forma un ángulo con el vector representativo del área, por un ángulo θ cualquiera, puedo yo definir el flujo magnético. El flujo magnético, que lo voy a llamar diferencial de phi, va a ser igual al vector campo magnético en producto escalar con el vector diferencial área. Vuelvo a repetir. Se define, es una definición, el vector campo, mejor dicho, el flujo del campo magnético como el producto, ¿verdad? El producto de el vector rojo B con el diferencial A que forman un ángulo θ. Un producto especial entre vectores llamado producto escalar. Si es que yo practico el producto escalar entre dos vectores, en este caso el verde, campo magnético, y el diferencial de área representativo del área que es atravesada por ese campo magnético, como lo podemos observar acá, B y diferencial de A. La superficie es atravesada por B y el diferencial de área es perpendicular a la superficie blanca y B está atravesando la superficie blanca formando un ángulo con el diferencial de A que es perpendicular a la superficie blanca. De esa manera, ese sería el ángulo θ. Practico el producto escalar entre el vector diferencial de área y el vector campo magnético, cuyo resultado de ese producto escalar es un nuevo escalar. Quiere decir que el flujo es un escalar, dado que es la resultante de practicar la operación producto escalar entre el vector campo magnético y el vector diferencial de área. El módulo será igual, por definición de producto escalar, B por A por el coseno del ángulo θ, por el coseno, no el seno, el coseno del ángulo θ, donde θ en todo caso es el ángulo formado entre el vector campo magnético y el vector A representativo, ¿verdad?, del diferencial de A. El flujo total va a ser la sumatoria de las contribuciones de cada una de las superficies y viene a ser la integral porque por definición de integral, cuando yo practico una integral no hago más que calcular una sumatoria. Entonces, la integral del diferencial será phi y esto queda indicado como la integral del producto escalar entre el vector campo magnético y el vector diferencial de área. Bien, vamos a sacarle una conclusión. En definitiva, el flujo phi va a ser igual el B por A por el coseno del ángulo θ, donde B es el vector campo magnético que atraviesa una superficie representada por A o por diferencial de A por el coseno del ángulo que forman B y A. Muy bien. Vamos a ver, ponernos en el caso. Si B no varía, B es uniforme, no varía, y es perpendicular a la superficie, entonces
Si B es perpendicular a la superficie diferencial de A, quiere decir como diferencial de A es perpendicular a la superficie y B también es perpendicular a la superficie, quiere decir que B y diferencial de A son paralelos. Vuelvo a repetir. Vamos a ponernos en el caso de que B no varía. Si B no varía y además el vector B es permanentemente perpendicular a la superficie y además el diferencial de A lo represento como un vector también perpendicular a la superficie y dado que B y diferencial de A son ambos perpendiculares a la superficie, entonces el ángulo formado entre B y diferencial de A es nulo porque ambos son paralelos entre sí. Entonces será el coseno de tita y el coseno de un ángulo nulo y el coseno de 0 es 1. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir de que phi es este phi. Como B es una constante, puedo sacarlo fuera de la integral, me quedará la integral del diferencial de área. Esa integral del diferencial de área, la integro, es el área en producto escalar por el coseno de 0 grados. Como el coseno de 0 grados es 1, en el caso en que B sea perpendicular a la superficie, el flujo lo puedo calcular como el módulo de B por el módulo de A. Y observen ustedes que este flujo será el flujo máximo, porque el máximo valor que puede tomar el coseno del ángulo θ o el coseno de cualquier ángulo es el valor máximo que toma el coseno es 1. No puede tomar por definición el coseno un valor mayor que 1. Quiere decir de que esta operación B por A por el coseno del ángulo θ será máxima si es que coseno del ángulo θ vale 1, o lo que es lo mismo que el ángulo formado entre B y A es 0. De esa manera puedo calcular el flujo máximo. El flujo máximo, ¿cuándo se producirá? Cuando B es perpendicular a A. Eso lo podemos representar acá. B es perpendicular a A en una superficie cualesquiera. La amarillita, ¿la ven? La superficie amarillita es atravesada por un campo magnético que es perpendicular a la superficie amarillita. A siempre es perpendicular a la superficie. Fíjense ustedes que ambos, el rojito A y el negrito B, son paralelos entre sí. Si son paralelos entre sí, el ángulo que forman entre sí, entre B y A, es 0. Por eso, coseno de 0 es 1 y es el valor máximo que podrá tomar esta operación, dado que el máximo valor que puede tomar el coseno es 1. Bien, será el flujo máximo. ¿Cuándo se obtiene el flujo máximo? Cuando el campo magnético atraviesa la superficie en forma permanente y perpendicular a ella. Ahí se obtiene el flujo máximo. Ese es otro concepto importantísimo si es que ustedes saben interpretar, nos hará los conocimientos del producto escalar. Vuelvo a repetir. ¿Cuándo el flujo será máximo? En una superficie, en este caso por simplicidad, estamos poniendo una superficie amarillita plana. El flujo será máximo cuando B, no es verdad, es perpendicular a la superficie. Ahí se obtendrá el flujo máximo, que es un escalar. Bien. Ahora, si B no varía, es decir, que es uniforme y además es paralelo a la superficie, lo podemos observar acá, B es paralelo a la superficie, el ángulo formado entre A y B es 90 grados. Quiere decir que θ es 90 grados. Quiere decir que el coseno de θ será coseno de 90 grados, pero el valor del coseno de 90 grados es nulo. Quiere decir que si practicamos la definición de flujo magnético, el flujo será 0, dado que el coseno es 0. Cualquier número multiplicado por 0 es 0. Entonces, se obtiene el flujo nulo. ¿Cuándo se obtiene el flujo nulo?
cuando el campo magnético es paralelo a la superficie, no la atraviesa la superficie, y al no atravesarla la superficie, el flujo será nulo. ¿De acuerdo? Cuando el campo magnético es permanentemente paralelo a la superficie, no hay flujo, o mejor dicho, hay un flujo nulo. Muy bien. Máximo, repasando, máximo el flujo cuando el campo magnético es perpendicular a la superficie. Nulo el flujo cuando el campo magnético es paralelo a la superficie. Y el flujo es un escalar. ¿Por qué es un escalar el flujo? Porque es el producto vectorial entre un vector y otro. Y la resultante de un producto escalar es el módulo del uno por el módulo del otro, por el coseno que forman el rojo y el azul. Bien. Entonces, necesariamente el flujo es un escalar. Pero el flujo, obviamente, tiene unidades, ¿verdad? Las unidades del flujo son las unidades de A por las unidades de B, dado que el coseno no tiene en este caso el coseno, ¿no es verdad? Por definición de producto escalar es módulo de A por las unidades del flujo serán las unidades de A por las unidades de B, pero las unidades de B son los Tesla y las unidades de A son metro cuadrado. Entonces las unidades del flujo son Tesla por metro cuadrado y que la vamos a llamar Weber. ¿De acuerdo? La vamos a llamar Weber a las unidades de A, o lo que es lo mismo, las unidades del flujo magnético. El flujo magnético es un escalar. El flujo magnético tiene unidades. ¿Cuáles son esas unidades del flujo magnético? Unidades de campo magnético por unidades de área. Las unidades del campo magnético son los Tesla. Las unidades de área son los metros cuadrados. Y en un Tesla multiplicado por un metro cuadrado le ponemos un nombre, Weber. ¿De acuerdo? Quiere decir que las unidades del flujo magnético son los Weber. Un Tesla multiplicado por un metro cuadrado. Bien, eso también tiene que traerlo en su formulario. Y vamos a ver algunas aplicaciones de todo este concepto. Vamos a ver fuerza sobre un conductor. Si tenemos un conductor con cargas que viajan a lo largo del conductor, cuya superficie de ese conductor, vamos a suponer un conductor cilíndrico, es S. Ese conductor posee cargas que están viajando con una cierta velocidad V. Si yo saco una carga y la pongo en este otro dibujito, voy a saber de que esa carga, al estar viajando con una cierta velocidad V, representaría la velocidad por V. ¿Verdad? Se llama velocidad de arrastre de las cargas. Todas las cargas, ¿verdad?, positivas serán arrastradas con una cierta velocidad V. Si todas las cargas son arrastradas con una cierta velocidad V y atraviesan una determinada área transversal del conductor, por el conductor circula una corriente cuya intensidad es I. Muy bien. Y vamos a poner un campo magnético que penetra al papel de la pantalla del teléfono de la computadora. Como un vector lo represento por una flechita, ¿no es verdad? Si él fuese saliente, tuviese un puntito, vería la puntita de la flechita. En este caso tengo una crucecita porque en cada flechita hay una plumita en la colita. Entonces veo la plumita. Quiere decir que estas X representan un campo magnético entrante a la superficie. Vamos a ver qué es lo que poseo. Poseo un conductor azul. En ese conductor existen cargas como las verdes. Vamos a suponer que esas cargas son positivas. Si las cargas se mueven con una cierta velocidad V a lo largo del conductor,
están generando una cierta intensidad de corriente I. Y además este cable, este conductor, por el cual hay cargas viajeras, o lo que es lo mismo, por el cual circula una cierta velocidad V, lo voy a poner, ¿vale?, en un plano, lo voy a sentar, digamos, sobre la mesa. Y perpendicular a la mesa, entrando al tablero de la mesa, existe un campo magnético rojo B. O sea que tengo cargas viajeras puesta en un campo magnético. Dado que estas cargas viajeras están viajando en forma horizontal, el campo magnético será perpendicular a la velocidad de las cargas viajeras. Y practiquemos, ¿qué sucedería entonces? Sucede que una carga que posee una cierta velocidad V, en presencia de un campo magnético, sobre la carga verde se va a generar una fuerza de origen magnético, donde B debe girar hacia el campo magnético B labial o B grande. Observen ustedes, empujen ahí en su teléfono o en su máquina, empujen la velocidad para que gire hacia B, que es perpendicular al plano formado, ¿no es verdad?, al plano formado por la pantalla de la computadora o por la pantalla del teléfono. El campo magnético es entrante a la pantalla o de la computadora o a la pantalla del teléfono. Quiere decir que la velocidad girará en el sentido de los dedos de la mano derecha, de B velocidad hacia B campo magnético, y el pulgar de la mano derecha apuntará hacia arriba. Quiere decir que estas fuerzas de origen magnético serán perpendiculares al plano que forma la velocidad y el campo magnético, al plano que pasa, atraviesa el conductor por el cual circulan las cargas con una cierta velocidad en forma horizontal y el vector B. Entonces, F será perpendicular hacia, ¿no es verdad?, hacia el plano formado, y tendrá la dirección, regla de la mano derecha. B debe girar hacia el campo magnético, la velocidad debe girar hacia el campo magnético, y el pulgar de la mano derecha apuntará hacia arriba. Ese será el sentido de la fuerza de origen magnético. Quiere decir de que si es que yo sumo cada una de las fuerzas de cada una de las cargas, en este conductor cuya longitud es finita, la longitud es L, mido con una regla la longitud del conductor y la resultante es L, quiere decir que es un conductor cuyo largo es L, ¿no es verdad?, sobre este conductor en presencia de un campo magnético, y si hay corriente que circula a lo largo de él, entonces se va a generar fuerza de origen magnético, tal como F, que son perpendiculares al plano que forman la velocidad y el campo magnético, y cuyo sentido lo obtengo de la regla de la mano derecha al girar con los dedos la velocidad hacia el campo magnético. El dedo pulgar indicará el sentido de la fuerza de origen magnético, y de esa manera, si sumo toda esa fuerza, el conductor viajaría hacia arriba. Sería empujado por las fuerzas de origen magnético. Si sumo todas estas fuerzas de origen magnético, puedo encontrar el módulo de las fuerzas de origen magnético multiplicando la intensidad por la longitud del conductor por el campo magnético B. F es la fuerza de origen magnético. ¿Sobre quién? Sobre las cargas viajeras. Si son cargas viajeras, van a introducir una intensidad de corriente verde I. ¿Multiplicado por quién? Por el módulo del vector campo magnético y por la longitud del conductor. Esta es la expresión que me permite obtener el módulo de la fuerza de origen magnético cuando por un conductor circula una determinada corriente I, y si es que él estuviese metido o inserto en un campo magnético perpendicular a la intensidad de la corriente y entrante al papel o a la pantalla, y cuya longitud de ese conductor es L.
Quiere decir que este es el módulo del vector fuerza. Vuelvo a repetir, módulo del vector fuerza de origen magnético, debido a que las cargas poseen una cierta velocidad que introducen una intensidad de corriente I en un conductor de longitud L y en presencia de un campo magnético B perpendicular a I. De esa manera obtengo la fuerza del conductor. En todo caso, la fuerza harían viajar el conductor hacia arriba. Esa es una propiedad determinante. Es lo que me da lugar a los motores eléctricos. Los motores eléctricos son aquellos que me hacen girar el CD. Me hacen girar el CD para ver una película. ¿De acuerdo? Me hacen girar la cuchilla de la licuadora. Me hacen girar el compresor de la heladera. ¿De acuerdo? El motor eléctrico. Me hacen girar los rodillos de la impresora. Las fuerzas de origen magnético aplicadas por los conductores con corriente. Observen ustedes de que esto será cero si es que el campo magnético desaparece. Pero normalmente el campo magnético está establecido. Será cero, o sea, la licuadora dejará de girar si la intensidad de corriente es cero, si yo la desenchufo. La licuadora no circula corriente y es cero, entonces la fuerza que hacen girar la licuadora es cero, se para. Este es un concepto fundamental que deberían traerlo ustedes también en su formulario. Resumiendo, en un conductor por el cual circula una determinada corriente y ese conductor cuya longitud es conocida, le hemos llamado L, ese conductor está en presencia de un campo magnético, sobre el conductor o sobre las cargas que viajan con y que me generan una cierta intensidad de corriente ahí, se generan fuerzas de origen magnético y esas fuerzas de origen magnético son importantísimas tecnológicamente. La cámara de mi celular, cuando yo estoy romántico y quiero sacarme una selfie, ¿no es verdad? ¿No es verdad que hace clic, clic? Tiene un pequeño motor eléctrico que es la que ese pequeño motor eléctrico apertura el sistema óptico de la cámara del celular. No podría tener foto. ¿Y por qué me tomo una foto? ¿Por qué se mueve y hace clic, clic? Por la simple razón de que existe una fuente de fuerza electromotriz, la batería del celular, que me mueve, que me genera una fuerza, que me abre el sistema óptico de la cámara para que yo pueda tomarme una foto. Existe y existe un pequeño campo magnético en el celular y de esa manera se genera una fuerza de origen magnético, mueve el diafragma de la máquina fotográfica que posee la máquina y se genera una fuerza de origen magnético y de esa manera yo puedo tomarme una foto esplendorosa. ¿De acuerdo? Por eso es que este concepto es extremadamente importante. Ahora, en este caso, es un caso particular donde el campo magnético es perpendicular a la corriente. ¿Qué pasaría si el campo magnético no es perpendicular a la corriente? Se puede calcular, ¿no es verdad?, la fuerza de origen magnético como I por L en producto vectorial con el campo magnético. El módulo de esta fuerza será igual a I por L por B por el seno del ángulo θ, donde θ es el ángulo formado entre el campo magnético y la velocidad de las cargas viajeras, o lo que es lo mismo, la intensidad de la corriente. Observen que en este caso, cuando B e I forman 90 grados entre sí, θ será 90 grados. El seno de θ será 1. Por eso es que, en este caso de aquí, cuando el campo magnético es perpendicular a la corriente, θ es 90 grados, vale 1, por eso me da que F es I por L por B, que lo podemos ver acá. Si seno vale 1, si el seno del ángulo θ, si θ vale 90 grados, el seno vale 1, esto será ILB
multiplicado por 1, o lo que es lo mismo, ILB. De esa manera se puede calcular el módulo de las fuerzas de origen magnético cuando por un conductor circula una corriente cuya intensidad es C. Haremos un pequeño ejemplito donde habrá una fuerza sobre una espira circular, rectangular. Aquí yo tengo una espira amarilla. Una espira es un lazo, ¿no? Es un rulo que yo hago con un conductor. En este caso, este rulo que yo he hecho con ese conductor lo he representado por el amarillo. ¿De acuerdo? Es una espira que puede girar a lo largo del eje Y. Puede dar vueltas a esta espira. Si yo le doy un empujoncito, ella girará a lo largo del eje Y. Que Y estaría dividiendo el lado más angosto de la espira rectangular en dos partes iguales. Entonces, coloco la espira en un sistema de eje cartesiano X, Y, Z. La espira amarilla, vuelvo a repetir, es una espira, es un rulo de un conductor. La coloco de manera que en el medio de la espira esté apoyado sobre el eje Y, y el eje para que ella pueda girar es el eje Y. Si es que por alguna razón por esta espira amarilla hago circular una corriente en sentido antihorario, así una corriente en sentido antihorario, esa espira cuyo lado mayor es A y cuyo lado menor es B, y además de que por esta espira circula una determinada corriente, entonces la pongo en presencia de un campo magnético B azul. Ese campo magnético B azul será paralelo al eje Z. ¿Qué sucedería? Vamos nuevamente a repasar el problema. ¿Qué es lo que yo tengo? Una espira amarilla. ¿Qué hago con esa espira? Le hago circular una corriente y ¿qué dimensiones tiene la espira? Un lado pequeño A y un lado grande B, porque ella es rectangular. Muy bien, esa espira amarilla por la cual está circulando una determinada corriente y la pongo en presencia ¿de quién? De un campo magnético azul B. ¿Cómo circula la corriente? En sentido antihorario. Y así va a circular la corriente. La he puesto en presencia de un campo magnético azul B. ¿Qué va a suceder entonces si es que hay cargas en movimiento, dado que hay intensidad de corriente, y además están en presencia de un campo magnético B? Se van a generar fuerzas de origen magnético, como hemos visto acá. Se generan fuerzas de origen magnético. Si es que hay intensidad de corriente y campo magnético. Muy bien, aquí vamos a analizar lado por lado. Se generan fuerzas distintas sobre cada lado. En este lado, en el lado superior, cuya longitud es A, longitud mayor, va a existir una corriente y un campo magnético B. Una corriente y un campo magnético B. Ambas son perpendiculares. Se van a generar fuerzas de origen magnético tal como F. F será perpendicular al plano que forman la intensidad de corriente y B. Porque debemos practicar el producto vectorial. I por B. ¿De acuerdo? Muy bien. De esa manera voy a generar una fuerza F. ¿Qué sentido tendrá esa fuerza F que es perpendicular al plano formado por la intensidad de corriente y el campo magnético B? Debo hacer girar la intensidad de corriente negra respecto al vector azul, campo magnético B. Giro, practiquen con la mano derecha, de los dedos de la mano derecha. Gira la corriente y va a generar una fuerza en el sentido positivo de las X. ¿De acuerdo? Y esta fuerza F roja es una fuerza de origen magnético, dado que este lado del conductor, por este lado del conductor, cuya longitud es A, va a circular una corriente cuya intensidad es I, y además esa corriente es perpendicular al campo magnético B, y de esa manera, sobre este lado de longitud A superior del conductor, se va a generar una fuerza de origen eléctrico F. ¿De acuerdo? F. Fíjense que entre I y B forman un ángulo de 90 grados. Vámonos al lado de abajo.
del lado inferior, cuya longitud es A. La corriente es I y el campo magnético es perpendicular a ella. La corriente, vuelvo a repetir, es I y el campo magnético es perpendicular. Hago girar la corriente hacia el campo magnético y el pulgar de la mano derecha me va a generar una fuerza F menos F, que tendrá el mismo módulo de F, pero tendrá la misma dirección, pero sentido contrario. Quiere decir de que esta F no es igual, esta F no es igual a esta otra F, sino son dos vectores diferentes. Ambos son paralelos entre sí, pero sin embargo tienen sentido diferente, a pesar que tienen el mismo módulo, son vectores diferentes. Quiere decir de que si yo sumo F y menos F, dos vectores paralelos del mismo módulo y de sentido contrario sumados, dan como resultante 0. Un vector nulo. Si yo sumo esta F con esta otra menos F, la suma de ellas será 0. ¿De acuerdo? Pero voy a calcular F, la fuerza en el lado de longitud A. Esa aplico la fórmula F igual a I por L por B por el seno del ángulo θ. Θ. ¿Cuánto es θ? 90 grados entre I y B. Muy bien. Después, L. ¿Cuánto es L? La longitud de este lado es A. Y la intensidad corriente que circula por el lado superior amarillo, y B es el campo magnético perpendicular ahí, en ese caso, θ es 90 grados. Aplico la expresión para el lado A. ¿De acuerdo? En vez de L, como L, la longitud del conductor en este lado es A, será, en vez de L, reemplazo por A. Bien, las fuerzas forman una resultante que es nula, pero constituyen un par. Constituyen un par. Dos fuerzas de la misma intensidad, o sea, dos fuerzas del mismo módulo paralelas entre sí y de sentido contrario constituyen un par. Voy a calcular la fuerza, ¿verdad? Esa será la fuerza en el lado A. Ahora vamos a ver en el lado de longitud B. En el lado de longitud, mejor dicho, en el lado de longitud A, B es perpendicular ahí. Veamos. B es perpendicular ahí. Muy bien. Θ es 90 grados. El seno del ángulo θ es 1. Quiere decir que si el seno del ángulo θ, que es este, es 1, me va a quedar que F es igual a I por A por B. Obtuve el módulo de la fuerza de origen magnético en el lado de longitud A del conductor amarillo. La fuerza roja de origen magnético en el lado de longitud A, ¿no es verdad? Superior a, ¿no es verdad?, a esta espira rectangular. Obtuve el módulo de F, que será I por B por L, la longitud. En este caso, L vale A. Eso lo tengo escrito acá. I por A por B. Muy bien, ese es el módulo. Ahora, la fuerza en el lado de longitud B, vamos a ver, vamos a razonar. De este lado, el lado de la derecha de longitud B, y va a tener la dirección del conductor que conduce las cargas móviles. B es hacia arriba. ¿De acuerdo? B es hacia arriba. Van a formar entre ellas un ángulo θ. Bien. En este caso, el ángulo θ va a ser el ángulo que forma este lado, que es este, paralelo a este, B. ¿De acuerdo? ¿Y cómo serán esas fuerzas? Esas fuerzas, observen ustedes, si I la hago circular así y B es hacia arriba, B es hacia arriba, esas fuerzas van a ser
perpendiculares al plano que forman I y B serán perpendiculares al lado de longitud B. Porque I, ¿no es verdad?, tendrá esta dirección. La dirección del conductor B será hacia arriba. Traslado este B hacia acá. Y de esa manera, F será perpendicular a este lado. Y el sentido es saliente, es hacia abajo. ¿Por qué? Porque I debo girar hacia B, con la regla de la mano derecha, el sentido es hacia allá, hacia abajo. Vamos a ver este otro lado. Este es I y B es hacia arriba. B hacia arriba, I. Hago girar I hacia B y el sentido de F' será saliente, será hacia arriba. Si esta F es hacia abajo, esta F es hacia arriba. Pero ambas fuerzas tienen el mismo módulo. Son colineales. Están sobre la misma línea, quiere decir que son colineales, tienen el mismo módulo y sentido contrario. Se anulan entre sí. Quiere decir de que esta F con esta otra F se anula entre sí. Me va a quedar solamente las fuerzas sobre los lados de longitud A, que forman un par. Muy bien. ¿Puedo yo calcular? ¿No es verdad? Puedo yo calcular el momento del par. Y el momento del par es el módulo de una fuerza. O sea, el módulo de cualquiera de las fuerzas. El módulo, ¿se escucha bien, chicos? ¿Perdón? Hola. Sí, ingeniero, lo estamos escuchando. Bueno, será el módulo de cualquiera de las fuerzas por la distancia que hay entre ambas fuerzas. Vamos a ver qué distancia hay entre esta fuerza y esta fuerza. Hay esta distancia, ¿no es verdad?, entre esta fuerza y esta fuerza. No hay esta distancia. Si no hay la distancia más corta, la distancia entre dos rectas, se conoce como distancia entre dos rectas, la menor distancia entre ellas. Será este pedazo de acá. Pero este pedazo de acá es B por el seno del ángulo θ, donde θ es este ángulo. Fíjense, el ángulo que forma con este plano naranjita y el pedazo de conductor de la espira. Esta distancia, desde acá hasta acá, será B por el seno del ángulo θ. Entonces va a ser el valor de F por B seno del ángulo θ. Pero F, ya habíamos sacado que era I por A por B, F. I por A por B, ¿no es verdad? Aquí podemos ver I por A por B. I por A por B. Ese es F. Por la distancia que es B seno del ángulo θ. Pero la longitud de un lado por la longitud del lado es el área de la espira. Quiere decir que el torque o momento del par lo puedo calcular por I por A por B por el seno del ángulo θ. Esta es una expresión importantísima. A ver, ¿qué es lambda? El torque o el momento torsor. ¿No es verdad? Ese momento torsor, el momento es un escalar. Se lo puede obtener multiplicando la intensidad de la corriente por el campo magnético B, por A y por el seno del ángulo θ. ¿Quién es θ? Esa es la pregunta. ¿Cuál será θ? Me voy a la figura y fíjense, θ es el ángulo que forma el vector representativo del área que es A y el vector campo magnético. No es el vector entre B y la intensidad de la corriente. En este caso particular es θ es el vector representativo del área de toda la espira y el campo magnético B. Y si analizamos, ¿qué le pasará a la espira? Esta fuerza
y esta otra se anulan entre sí. Pero esta y esta otra constituyen un par. Harán que la espira pueda girar a lo largo del eje Y. La espira gira. Tiene un movimiento giratorio cuyo eje es el eje Y. Movimiento, en todo caso, horario, porque esta fuerza va a tironear para hacerla girar la espira así, y esta otra va a tironear para hacerla girar la espira así. Entonces, cuando, haciendo resumen, y es lo importante tecnológicamente, como hablando como ingeniero, cuando sobre una espira yo hago circular una corriente y la pongo a la espira por la cual circula una corriente en presencia de un campo magnético, la espira gira. ¿Y qué es lo que hace la licuadora, la cuchilla de la licuadora? Gira. ¿Qué es lo que hace un CD sobre el DVD? Gira. ¿De acuerdo? Quiere decir que una espiga colocada en presencia de un campo magnético, si la enchufo a la corriente, gira, constituye un motor eléctrico. Ese es el principio del motor eléctrico. El motor eléctrico gira, la cuchilla de la licuadora gira, el motor del freezer gira, el rodillo de la impresora gira. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace? Colocar una espira o una serie de espiras en presencia de un campo magnético y enchufar a la corriente de manera que por la espira circula una determinada corriente. ¿Será que se puede calcular el torque o el momento torsor que hace girar la espira? Sí, a través de esta expresión, donde I es la intensidad que circula por la espira. A es la longitud de uno de los lados de la espira. B es el campo magnético donde yo introduje la espira por la cual circula una corriente I. B es la otra longitud de otro de los lados de la espira. A por B es el área que forman los dos lados o los cuatro lados de la espira. Multiplicado todo eso por el seno del ángulo θ. Esto es un escalar, dado que lambda, que es el momento torsor o el momento del par, es un escalar. ¿Qué es θ? Θ es el ángulo formado entre B y el vector representativo A. Entre B, el vector B, y el vector representativo del área A forman un ángulo θ. Y se puede calcular el momento del par o el momento del torque en el cual la espira gira. Vamos a centrarnos en esta fórmula, ¿verdad? Que lambda es igual a I por A por B por el seno del ángulo θ, ya en el entendido que hemos comprendido esa situación. Observen ustedes que esta lambda tendrá un valor máximo y un valor cero. ¿Cuándo lambda va a tener el valor máximo? Cuando el seno del ángulo θ valga 1, que es el máximo valor que puede tener el seno del ángulo θ. Quiere decir que lambda será máximo si el seno del ángulo θ es 1, lambda valdrá I por A por B. Es este caso. Si B, ¿verdad? Y el vector A forman 90 grados, el seno de 90 grados es 1. Si es 1, al ser θ 90 grados, el ángulo formado entre A y B es 90 grados, entonces el par máximo o el torque máximo será I por A por B. Solamente cuando este cuadro está paradito, donde la representación de su área es A, perpendicular al cuadro, y B es paralelo al eje Z. Si forma 90 grados, habrá el par máximo. ¿Cuándo el par será nulo? Cuando este cuadro se recuesta sobre el plano XY, se echa sobre el plano XY. Como podemos ver acá, el plano se echó sobre
o sea, el plano que forma la espira se echó, se recostó sobre el plano X, Y. Si B siempre es paralelo al eje Z y el vector representativo será A, perpendicular al plano XY. Ambos forman 0 grados, ¿no es verdad? El ángulo entre B y A es 0 grados. Tita es 0 grados. Entonces, el par será máximo. El par será máximo si es que B es paralelo a A. El par será 0, perdón, discúlpenme, el par será 0 si B es paralelo al vector A. Tita es 0, lambda es 0. El par será máximo si B es perpendicular al vector A. Quiere decir de que el plano está paradito, pertenece al plano ZY, perpendicular a X. Ahí el torque será máximo. Y acá, en esta situación, el torque será nulo. Son los dos extremos y hemos sacado una conclusión a modo de ingeniero. En el caso de que, analizando esta expresión, que lambda es igual a I por A por B por el seno del ángulo tita, ¿qué pasaría si la espira, en vez de ser cuadradita o rectangular, ella fuese circular? El área de un círculo, aprovechando la fórmula, si la espira es circular, dado que lambda es igual a I por A por B por el seno del ángulo tita, el área de un círculo es pi por R cuadrado, reemplazo al área A. Me va a quedar en vez de A, es pi por R cuadrado. Esta I sigue siendo I, esta A es pi por R cuadrado, esta B sigue siendo B y el seno del ángulo tita es el mismo. Tita siempre es el ángulo que forma B y la representación del área A, que es perpendicular siempre al plano de la espira en el caso de que ella fuese circular. Esta es otra expresión importante. Quiere decir que el torque sobre una espira circular, cuando por ella circula una corriente de intensidad I y está en presencia de un campo magnético que corta a la espira, formando un ángulo con la representativa de la superficie que encierra la espira, que es tita, se puede calcular a través de pi por I por B por R cuadrado, donde R es el radio de la espira circular. ¿De acuerdo? Pero si yo pongo una espira a lo largo de la otra, la voy poniendo una a lo largo de la otra, como en este caso, voy a construir lo que se llama un solenoide. Fíjense, es por una montonera de rulos. Quiere decir que la corriente que entra por este lado da las vueltitas y sale por este otro lado. La corriente que entra por acá da todas las vueltitas a lo largo de la espira y sale. Si yo pego las espiras, conformo un solenoide, que es un artefacto muy común. Ya vamos a ver y vamos a hacer muchos cálculos respecto, hay muchos problemas respecto a los solenoides. El solenoide está constituido por espiras circulares o de cualquier forma, pero una a continuación de la otra. Bien, son varias espiras arrolladas entre sí, una a continuación de la otra. Y si es que yo tengo muchas espiras, muchas vueltitas, y las cuento, en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 espiras, digo que el solenoide tiene 16 vueltas, o lo que es lo mismo, el número de espiras es 16 que seno. Pero cada una de las espiras circulares va a tener su propia fuerza cuando circula la corriente a lo largo de ella. Entonces, si la corriente que entra por la espira del lado izquierdo y sale por la espira del lado sur y recorre todo el solenoide es psi, entonces el lambda será igual, como son circulares, a pi por I por B por R cuadrado por el seno del ángulo tita. Pero como cada una de ellas me va a producir una fuerza y cada una de ellas me va a constituir un par, entonces lambda será, si son 10,
n, que es el número de espiras, valdrá 10. Si son 5, n, que es el número de vueltas, el número de espiras, será 5. Será la anterior, que es pi por i por b por r cuadrado seno del ángulo θ, la anterior multiplicada por n, donde n es el número de espiras. Este es el caso de una espira constituida por n vueltas, o lo que es lo mismo, una asociación de espiras constituye una bobina, una asociación de espiras. Una bobina. No es verdad que la lana, la madeja de lana es una bobina de lana que está hecha por muchas vueltas, ¿de acuerdo? De lana. Y es una forma constructiva muy útil, porque si ustedes en un carretel, para hacer la costura, para poner un botón, tuviesen ese hilo extendido, más o menos mediría una cuadra. Difícil de manejar. Se chiparía, se anudaría, se soltaría. Pero si ustedes lo ponen en un carretel, en un tamborcito y lo envuelven, lo tienen seguro. Esa es una forma constructiva muy útil, hacer bobina, porque ocupan en forma muy segura un espacio muy, pero muy pequeño. Haremos un minuto mientras voy y tomo un vaso de agua, chicos. Un minuto de descanso les pido, por favor, porque he hablado más o menos ya. Voy hablando cerca de 1 hora y media para hacer algunos pequeños problemitas. Bien, haremos unos 4 o 5 problemas muy sencillos, pero muy conceptuales. Les propongo no se vayan a ir, no se vayan a salir de la reunión porque les voy a tomar lista. O cuando yo regrese o cuando termine la reunión, les voy a tomar lista, no se me vayan y el que está presente, bueno, ganará su día. Yo voy un ratito, tomo un vaso de agua y en 2 o 3 minutos regreso para poder seguir dando los problemas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer problemas aplicativos de todo lo que hemos visto, que hemos avanzado cualquier cantidad. Les aclaro que 3 clases más y se acaba la materia. Ya estamos en magnetismo. Damos 3 clases más. Estamos hablando de este lunes, que es 31, más 2 clases más. En la primera quincena de septiembre concluimos con el desarrollo teórico de la materia. Y luego vendrán las evaluaciones. ¿Cómo andan con los problemas con el auxiliar de pizarra? ¿Les está dando clase el auxiliar de pizarra, chicos? ¿Quién me puede explicar un poquito, por favor, eso? No. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, sí. No tenemos auxiliar de pizarra. Anteriormente nos estaba enseñando Brian Lizarazu, si no me equivoco. Sí. Pero después de eso, como él no es el auxiliar oficial, tampoco ya puede darnos clases seguidas, así que estamos sin auxiliar de pizarra actualmente. Ya. Entonces lo voy a reclamar eso al ingeniero Calvimonte, ¿ya? No puede ser que ustedes no tengan auxiliar de pizarra y que no se preocupen por eso. Seguramente o se está haciendo el LOPA o no han elegido todavía. Pero les aclaro que yo a ver, chicos, en el internet hay todo lo que estamos viendo está. ¿De acuerdo? Y hay montonera de problemas, de problemas propuestos. Bien, y en esa montonera de problemas propuestos hay muchos problemas que están resueltos. Es cuestión de ponerse. Yo lo voy a evaluar a partir de la segunda semana del mes de septiembre. Vamos a ver cómo va este problema de la pandemia y todo eso, pero yo voy a empezar las evaluaciones y me va a llevar un tiempo considerable porque no lo voy a poder evaluar como antes. Uno los invitaba cordialmente al aula llamada Matadero y ahí los evaluaba. Yo tomaba 2 exámenes y un examen final y los evaluaba. Entonces, lo voy a invitar cordialmente y lo voy a ir evaluando en pequeños grupos a partir del 15 de septiembre. Voy a hablar con el ingeniero Calvimonte ahorita, apenas se acabe la reunión, voy a hablar con él y le voy a reclamar esa situación.
Entonces vayan vayan haciendo todo lo que es el tema de los problemas, ¿no? Porque yo los voy a evaluar con problemas y con conceptos, chicos, para serle honesto. Y voy a ser benevolente con la gente que ha asistido hasta ahora, ¿no? Con ella voy a ser benevolente porque no da para más, pues estoy muy agradecido porque ustedes un 65% hubieran asistido. Los que no han asistido ni lo voy a evaluar, chicos. Les aconsejo a los que no han asistido que retiren la materia. ¿Ya? Que va a haber... Sí. Sí. Una consulta, disculpe que me interrumpa. Lo que pasa es que ahorita 6:15, bueno, en mi caso tenía otra materia. Ajá. Y el docente igual ya va a empezar la clase, y para el tema de la asistencia quería ver eso. O sea, ustedes saben que las reglas de la Gabriel son claras. Y dice que un alumno solamente puede acceder a los exámenes si tiene el 65% de asistencia. Yo le voy a poner un ejemplo clarísimo, señorita. Si usted el día de mañana como futura ingeniera consigue un trabajo y no llega, el ingeniero siempre que llega primero, y se falta reiteradas veces y el día asiste del día 28, 29, 30 y 31 asiste a su trabajo, ¿usted cree que le van a aceptar esa situación? La retiran de la empresa inmediatamente. ¿No es verdad? Por eso sí, ingeniero. Lamentablemente en esta situación hemos tenido que hacer de tripas corazón, como dicen, y bueno, acomodarnos a las circunstancias. No es culpa ni de ustedes ni de nosotros. Ingeniero, le quería consultar si sería posible que los problemas lo veamos el jueves. Lo que pasa es que a las 6:15 supuestamente termina el horario y empieza, bueno, en mi caso empieza de otra materia, y ahora necesito entrar a esa otra clase. Y por eso ustedes tienen clase a las 6:15, ahorita. Sí. Entonces, lo cortamos acá. ¿Me entiende? Yo no me gusta sobrepasarme, ya son las 6:15, no me gusta sobrepasarme, y damos los ejemplos, los problemas, la clase que viene, y si el lunes que viene, y si me aprieta el zapato voy a dar en horario de clase lunes y viernes, pero el propósito es terminar la primera quincena de septiembre. ¿Están de acuerdo, chicos? Les tomo más aún. Todavía, como ya sé quiénes han asistido, no le voy a tomar lista y le pido mil disculpas por haberme sobrepasado, pero es el entusiasmo y lo dejo libre a partir de este instante y nos vemos el lunes que viene. ¿De acuerdo? Listo, gracias, ingeniero. Muchas gracias. Les deseo, Gracias, ingeniero, que tenga buen día. Una hermosa semana.